Bien, en este video vamos a empezar a iluminar esta escena, esta imagen de ciudad. Este es el trabajo de alguien que ya entregó la parte de texturizado de la ciudad, el modelado y texturizado. En un video anterior ya vimos cómo corregir algunas cositas de las texturas, la proporción, etcétera. Y vamos a empezar a iluminarla. Ahora, para poder iluminar, vamos a hacer un pequeño repaso de iluminación. Para eso vamos a venir aquí a la diapositiva. Vamos a hablar de iluminación. La iluminación nos va a permitir presentar nuestro trabajo y visualizar cómo funcionan los materiales creados previamente. Nos vamos a dar cuenta que quizás un material está mal seteado. De hecho, en esta escena creo que hay algunos materiales que no tienen todas las texturas asociadas, por lo que estuve viendo. Por lo tanto, nos va a permitir visualizar esos errores. Dentro de un software 3D van a existir dos formas de agregar iluminación: luces propias del software y luces de entorno usando una imagen HDRI. Las luces genéricas de un software generalmente van a ser la luz direccional, la luz de spot o spotlight, la luz de punto o point light, la luz de área, area light, ¿cierto? Y la luz IS o photometric light en Maya, en Arnold al menos. La IS, recordar que es una luz que va a hacer uso de un archivo externo que trae la configuración de la luz. Es como se difumina la luz, dónde ilumina más, hacia qué dirección, etc. Sí, aquí vemos unas imágenes, tenemos la ambient light acá, que de hecho no está listada acá. No la listo porque en realidad la ambient light ya no se utiliza a día de hoy. En la actualidad está como descontinuada. Aún existe porque obviamente uno tiene que abrir archivos antiguos a veces. Y se usaba mucho la ambient light cuando no teníamos Global Illuminate. Luego está la Directional Light, que va a ser como la luz del sol o de la luna. U otro parecido, no sé qué más podría ser. Una nebulosa quizá. Tenemos una Point Light y una Spotlight. La luz basada en imagen HDRI va a ser una imagen que vamos a poder utilizar para iluminar una escena, ¿cierto? Una imagen HDRI va a ser guardada en 32 bits en formato HDR o EXR, por lo que consta de un amplio rango lumínico, el cual podemos modificar controlando el nivel de exposición de la imagen. Con esto logramos controlar la fuerza de la iluminación. Ahora vamos a ver que esa imagen HDRI va a estar compuesta de distintos niveles, distintas fotos que se sacaron con distintos niveles de exposición. En este caso, un HDRI elevado a -15, pero también vamos a ver que eh, cuando vayamos a descargar una imagen HDRI, quizás esta, vamos a ver que en la página nos dice que tiene 17 EVs, o sea, esta fue tomada con 17 imágenes a distintos niveles de exposición. Bien, 17 EVs, por eso es eso ahí. De hecho, si coloco el mouse encimita, me aparece un tooltip que dice que fue tomado con 17 exposiciones de rango dinámico. Bien, eh, vamos a continuar acá con esto de la luz de exterior. Para hacer un pequeño repaso, la iluminación de exterior. Vamos a ver algunas referencias como Coco del 2017, que son bastante impresionantes, ¿no? Y tenemos muchos colores y siempre vamos a estar trabajando mucho con eh, distintos colores, ¿no? Y tratando de hacer un contraste bastante agradable a la vista. Tenemos las sensaciones de escala que son súper importantes para tratar de hacer creer al espectador que esto es como gigantesco, ¿no? Eh, la sensación de escala también la podemos utilizar al contrario, quizás para hacer un macro de unas burbujas, ¿cierto? O de la arena. Bien. Ahora también vamos a tener elementos que van a ayudar a la toma. Por ejemplo, esto de acá nos va a permitir hacer uso de la entrada de la luz y que la luz entre y vaya directamente en dirección hacia los personajes. Otro punto súper importante es analizar las referencias, utilizar fotos, concept art, películas, cortos, videojuegos. Siempre ver referencias. Siempre, siempre tenemos que utilizar referencias. Tenemos las temperaturas de color.
Las temperaturas de color generalmente van a ser utilizadas para luces más realistas, por ejemplo, luz del sol, eh, o luces de la luna o un overcast, pero también se pueden hacer uso en caso de luces artificiales, por ejemplo, un tubo fluorescente o una vela, cositas así, ¿no? Ahora, esto va a ser temperatura de color, pero nosotros también vamos a tener que modificar a veces eh, una luz agregando un color quizás morado que no está dentro de este rango del color de temperatura. En ese caso va a pasar a ser una luz más artística, ¿sí? Para darle un tono más artístico a la escena, a la toma. En ese caso el color de temperatura no nos sirve, por eso que no lo utilizaríamos en esos casos. Y dentro de los fundamentos, análisis de referencia de iluminación exterior, diurna y nocturna, debemos considerar tres elementos básicos. Primero, la luz direccional que vamos a tener en la escena, si va a ser del sol, de la luna o de fuentes artificiales como luminaria pública, justamente como es mucho el caso de esta escena que tenemos acá, que están haciendo en clases. ¿Sí? Luego tenemos skylight, que es la luz del cielo, y o entorno. Sí, va a ser una imagen HDRI configurada bajo regla de 16 o en este caso de 17 como es esta de acá. Y luego los volumétricos atmosféricos presentes en la escena, niebla o volumen de luz. Bien, entonces tenemos que analizar estos tres aspectos, estos tres elementos básicos para ver si contienen estos elementos, si son necesarios en la escena y efectivamente pues, lograr identificarlos. ¿Para qué? Para poder reproducirlo posteriormente. ¿Cómo? Eso es lo que tenemos que ver cómo reproducirlo, ¿no? Con una luz direccional, con una spotlight en el caso de que haya luminaria pública, con un HDRI o con luces volumétricas. ¿Qué herramientas tenemos? HDRI, iluminación del sol, que vendría a ser una directional light en Maya o una sunlight en Blender. Y el resto de las luces. Point light, spotlight, area light, etc. Una imagen HDRI tiene un color de 32 bits, un color DIP, perdón, de 32 bits, lo que permite que sea usada como fuente de información de color para una luz de tipo Skylight o Skydome. ¿Ven? Que es lo que vimos en la otra PPT. Entonces, cositas a tener en cuenta en la iluminación exterior, la sensación de escala, los tipos de colores que vamos a utilizar, las paletas de colores y sería. Déjenme ver si encuentro algo acá, que no me acuerdo en cuál tengo eso. Ah, aquí. Está justamente y esta de acá. Bien, entonces el rol de la iluminación, a diferencia de los otros procesos, es de una obra animada. La iluminación no es algo que se vea directamente, como puede ser el trabajo del diseño de personaje o el de animación. La iluminación no necesariamente resalta con elementos distinguibles en la escena, sino más bien trabaja en un nivel psicológico. Esto es percibido por la audiencia, ¿sí? Muchas veces podemos tener un color script o una referencia, pero también tenemos que ser capaces de transmitir esa sensación, ¿no? Esa percepción de parte de la audiencia. ¿Sí? El fin de esto es crear un estado emocional que es percibido por el espectador, incluso en el subconsciente. Muchas veces quizás no se da cuenta el espectador lo que está viendo hasta después. ¿Sí? ¿Por qué iluminamos o cuál es el objetivo como iluminador? Dirigir el ojo del espectador, crear un interés visual y poder contar una historia. Acá de hecho vemos uso de luces volumétricas, ¿no? De efectos volumétricos, para dar esa sensación, esa emoción de nostalgia quizá o suspenso. Luego tenemos el tema de la luz y la cámara. ¿Qué cámara voy a usar? ¿Qué tipos de luces voy a usar? ¿Y por qué debemos saber esto si voy a iluminar en 3D? Porque nosotros dentro del 3D vamos a hacer uso de una cámara que va a tener un ángulo focal y que vamos a poder colocar distintas luces. ¿Por qué y qué? ¿Qué, dónde, cuándo y por qué es lo que estamos iluminando? ¿Qué es lo que estamos iluminando? ¿Dónde está ubicado lo que estamos iluminando? ¿Cuándo está ocurriendo en el tiempo? ¿No?
acá vamos a ir viendo que el contenido, donde la ubicación, cuando el tiempo o estación del año o incluso el clima. Bien. ¿Y por qué? Porque quiero comunicar algo, ya sea una emoción, un mood. Bien. Ahora, el trabajo de la iluminación en computadora, en CG, en este caso va a ser bastante poco, la verdad. Porque la mayor parte del trabajo está dentro del ver el arte, la referencia, investigar cómo iluminar esa escena y el pipeline, ¿no? Y el aspecto técnico, que es el hecho de colocar las luces y iluminar como tal, es solamente aproximadamente el 20%. O sea, toda la investigación que tenemos que hacer previa a empezar a iluminar esa toma es lo que lleva el mayor tiempo, en realidad. Bien, llegar y colocar las luces en realidad no es mucho el trabajo. Y lo realmente importante es saber dónde ubicar las luces para contar una historia y dar una sensación de emoción psicológica al espectador. ¿Sí? Los distintos motores de render, luces de software, se pueden aprender incluso en YouTube. Es súper fácil. Ahora el día de hoy está lleno de videos. ¿Sí? Pero lo importante es lo que quieren comunicar. Ujú. Luego van a poder determinar los elementos básicos técnicos para lograrlo. ¿Sí? Nosotros podemos eh, saber cómo crear una area light, cómo crear una spotlight, cómo crear una point light o una directional light o agregar un HDRI. Podemos saber mucho de lo técnico, pero si no hacemos una buena investigación o un buen análisis de la referencia, no vamos a lograrlo, por más que sepamos lo técnico. Bien. Con cualquier motor de render moderno se pueden conseguir óptimos resultados, por lo tanto no hay que caer en la eterna disputa de que X motor de render es mejor que otro, porque todos van a tener cosas buenas y malas. ¿Sí? Algunos son más rápidos, otros son más lentos, otros son más realistas, otros menos realistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Siempre vamos a tener pros y contras en los distintos motores de render. Unos que son con CPU, otros que son con GPU, otros tienen GPU pero no tienen soporte para todo. Entonces siempre va a depender mucho del proyecto, el tiempo y la cantidad de dinero que tengamos disponible para sacar render. Así que esa sería como la toma de decisión que tenemos que hacer para elegir un motor de render. Y obviamente los conocimientos que tengamos. Sí. Entonces, a la hora de analizar la luz en una toma, en una referencia, vamos a ver la dirección de la luz, la distancia, el tamaño y la cantidad de luces que vamos a tener, incluso el color, que es lo más importante, diría yo. Uy, casi lo más importante. Acá vemos unos ejemplos. Vamos a tener distintas herramientas artísticas a la hora de iluminar, como va a ser el color, las sombras y el contraste. ¿Sí? Estas herramientas artísticas nos van a permitir generar imágenes mucho más interesantes. Acá tenemos otros ejemplos. Y finalmente, eso sería todo lo que necesitamos saber. Luego, acá, en cuanto al color, vamos a darnos cuenta de que tenemos que entender unos conceptos principales de teoría del color, como son los colores primarios, tenemos azul, rojo y amarillo. Los colores primarios, amarillo, azul y rojo, también conocidos como colores puros, son aquellos que no provienen de la mezcla de otros colores. Ellos dan origen al resto de colores del círculo cromático, ¿no? Gracias a estos colores nosotros vamos a poder crear los demás colores. Por ejemplo, acá tenemos los colores principales y luego los colores secundarios, ¿no? Azul, amarillo, ¿cierto? Amarillo, rojo, azul y rojo y vamos a ir teniendo verde, naranja y violeta. Los colores secundarios, verde, naranja y violeta, son el resultado de la mezcla entre dos colores primarios. Y a la vez vamos a tener los colores terciarios, donde vamos a ir sacando la otra gama, ¿no? Los colores terciarios son el resultado de la mezcla entre un color primario y más un color secundario adyacente, es decir, su vecino más próximo en el círculo cromático. ¿Ah? Entonces, entender bien el concepto de colores primarios, secundarios y terciarios. Una vez que ya tenemos esto, nosotros podemos empezar a
analizar la referencia, darnos cuenta qué es lo que tenemos que buscar, en qué nos tenemos que fijar y posteriormente empezar a trabajar e iluminar. Bien, acá tenemos la referencia de que se está pidiendo en la clase para poder recrear esta ciudad. Bien, no era necesario obviamente que fuera exactamente igual los mismos edificios, pero sí que hubiera una diversidad de edificios y que la verdad resultara en algo similar. ¿Sí? Entonces, para empezar, y teniendo claro los conceptos básicos que hablamos en delante, vamos a empezar a analizar esto. Vamos a ir viendo qué colores se están utilizando en esta referencia. Acá vamos a ver que todo es como muy cálido, ¿cierto? Tenemos muchos tonos cálidos acá, acá, sí, estas franjas también amarillas dan una sensación cálida. Aquí también, sí. Y tenemos algunos contrastes, ¿no? Tenemos acá visible algunas luces volumétricas. Estas están iluminando, ¿cierto? La calle, estos postes de acá. Tenemos unos colores fríos por este lado. De hecho, si seguimos avanzando en la toma, vemos que en este lado están casi todos los colores fríos. Acá están casi todos los colores cálidos de este lado de la imagen. Entonces tenemos ese contraste, ¿no? Entre colores fríos y más cálidos. Acá viene un azul, ¿cierto? Acá también. Obviamente en la escena que estamos haciendo nosotros no tenemos los monstruos, o sea, el monstruo y el kaiju ni el robot. Pero sí vamos a ir viendo distintas tonalidades, ¿no? Tenemos un verde, tenemos el cielo que es casi en rojo. Vamos a retrasar esto un poquito. Ahí, fíjense ahí. Ahí, se nota mejor. ¿Sí? Todo muy cálido acá. Acá viene algo azul y que va tiñendo, a medida que aumenta la escena, va tiñéndose de colores más fríos, ¿no? Ahí. Tenemos las luminarias. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de ir igualando de cierta manera toda esta, toda esta toma. ¿Sí? Obviamente no igual, pero lo más similar como concepto de escena. ¿Sí? Entonces tenemos luces volumétricas, distintas tonalidades de luces, entre medio de los edificios también tenemos otros tonos, verdes, azules. O sea, a la hora de iluminar, siempre tener ojalá la referencia al lado para ver cómo está funcionando lo que queremos efectivamente lograr con la toma. ¿Sí? Ahí se ve un poquito mejor. De hecho, en el making of, las luces. Acá verde, azul. Acá rosado, verde. Acá más cálido, anaranjado. Las luces de acá. Esto, iluminaria. Entonces, tenemos la idea más o menos de lo que tenemos que hacer. Puesta de luces. No iluminan mucho, de hecho, acá se notan más cuando tenemos el. Aquí fíjense, iluminan bastante difuminado. Acá, bastante difuminado. ¿Ven aquí? Aquí también. Como que no es como un cono perfecto como en una linterna. De hecho se nota más la volumétrica, así que después vamos a tener que agregar unas volumétricas. Acá tenemos otras luces que van hacia arriba. Aquí también tenemos unas luces hacia arriba que vienen por aquí. Ahí, aquí. Acá también tenemos otras luces que nos ayudan. Las luces de algunos autos. Acá. Ahí tenemos los reflejos de los vidrios. Y luces en base a las ventanas. ¿Sí? Entonces podemos usar esto como referencia a la hora de estar iluminando. Allá vemos un verde también. Esta zona es anaranjada. Y nos vamos haciendo la idea. ¿Sí? Entonces ya con este análisis nosotros vamos a poder empezar a iluminar.